Hola con todos. En la siguiente presentación les hablaremos sobre los áridos, definición, propiedades, clasificación, procesos de fabricación y los ensayos. Definición. Los áridos son materiales granulares inertes formados por fragmentos de rocas o arenas, utilizados en la construcción y en numerosas aplicaciones industriales. Coloquialmente son conocidos como arena, grava y gravilla. Prácticamente todo lo que una persona puede observar a su alrededor procede de una cantera o una mina, a excepción de los provenientes de los mundos vegetal y animal. La industria productora de los áridos, es decir, arena o rocas fragmentadas, actualmente es uno de los subsectores básicos de la minería. Sin los áridos no sería posible la construcción de viviendas, oficinas, aeropuertos, hospitales, calles, carreteras, autopistas, entre otros. Ni se podría disponer de muchos productos industriales de uso cotidiano. La obtención de los áridos. La explotación de los áridos tiene lugar generalmente a cielo abierto en las canteras o en las graveras. El diseño de la forma de la explotación de los áridos depende de la técnica que será empleada y de si se extraerán rocas masivas o materiales sin consolidar, en vía húmeda o vía seca. Propiedades. Tenemos propiedades geométricas, mecánicas, físicas, térmicas y de aleación, también propiedades químicas. Propiedades geométricas. Las propiedades geométricas dependen del tamaño, de la forma de las partículas, las caras de factura y calidad de los finos. Los áridos laminares aciculares dan lugar a hormigón de peor calidad, puesto que estas formas no influyen en la resistencia, sino que, además, tienden a orientarse en un plano acumulado debajo de ellos, agua y aire, lo que repercute desfavorablemente en la durabilidad de los hormigones. También da lugar a hormigón con resistencia a la flexotracción más bajas. 2. Propiedades mecánicas y físicas. Resisten al desgaste, resistencia a la fragmentación, resistencia al pulido, densidad, porosidad, contenido en agua. Durabilidad. La vida media de una carretera ronda los 20 años, por lo que es necesario que los materiales que integran cada una de sus capas resistan la acción erosiva de los elementos, como el agua o los agentes atmosféricos. En este sentido, son importantes los ensayos que determinan la porosidad y absorción del agua de un árido. Un mayor número de huecos favorece la penetración del agua, que deposita en los poros las sales disueltas en su seno, provocando la ruptura de los áridos por un proceso de crecimiento cristalino. La crioclastia es un fenómeno similar, aunque más propio de climas fríos, donde el firme está sometido constantemente a un proceso de hielo y deshielo, lo que provoca un cambio de volumen en el agua intersticial, que acaba debilitando y rompiendo los áridos. Los ensayos más comunes empleados para determinar la durabilidad de un árido los mencionamos a continuación. La densidad relativa a la absorción, ensayo de heladicidad y acción de los sulfatos. La densidad relativa y absorción, encaminado a determinar la densidad del árido, su porosidad tanto cuantitativa como cualitativamente, y su capacidad de absorción en agua. El ensayo de helacidad. En este ensayo el árido se lava, se seca y se pesa, para posteriormente introducirse durante 48 horas en agua, de manera que quede totalmente saturado. Posteriormente se somete a 10 o a 12 ciclos de congelación-descongelación, que harán que parte de la masa se disgreguen. La relación hielo y deshielo se halla pesando, secando la muestra final desecada y determinando la diferencia entre sus pesos iniciales. La acción de sulfatos sustituye al ensayo de helacidad por ser más rápido y sencillo de realizar. Este es debido a que los sulfatos cristalizan más rápidamente, produciendo el mismo efecto en menor tiempo. Este ensayo mide la resistencia a la desintegración de los áridos bajo la acción de una solución saturada en sulfato sódico o magnésico durante un tiempo de 16 a 18 horas.
alumno de Guerra Palomino. A continuación, la siguiente propiedad es la granulometría. El análisis granulométrico, según NLT 150, tiene por objeto determinar la distribución de tamaños de las partículas existentes en una muestra seca de árido. Para ello se emplea una serie normalizada de tamices ordenados de mayor a menor luz de malla, a través de los cuales se hace pasar por el material. Es importante conocer esta distribución, ya que influye de forma decisiva en la resistencia mecánica de la capa del firme que contenga dicho árido. Al igual que ocurriría con los suelos, puede distinguirse de dos tipos de curvas granulométricas. Granulometría continua. La curva presenta picos y tramos planos, que indican que varios tamices sucesivos no retienen material, lo que indica que la variación de tamaños es escasa. Dentro de este caso destaca el macadam, formado por áridos de machaqueo de tamaño uniforme. La granulometría continua. La práctica totalidad de los tamices retienen materia, por lo que existe una variación escalonada de tamaños de grano y la curva adopta una disposición suave y continua. Las zahorras naturales y artificiales se engloban dentro de este grupo. Angulosidad. Otro aspecto morfológico que también influye en la resistencia de un árido es su angulosidad. Si posee caras fracturadas con aristas vivas y una superficie rugosa, presentará un mayor rozamiento interno, lo que hará al material más resistente mecánicamente. La angulosidad se evalúa midiendo el porcentaje de partículas con dos o más caras de fractura, NLT 358. En este sentido, los áridos cúbicos obtenidos mediante machaqueo son los más apropiados, ya que unen a su forma regular una alta angulosidad y rugosidad textura. La resistencia. Cuando se emplean los agregados en obras de ingeniería, como en el caso del concreto hidráulico, la resistencia de estas se relacionan directamente con la resistencia del agregado. Resistencia estrechamente relacionado con la estructura de los granos de la partícula o con el proceso de trituración y explotación. Algunos procedimientos inducen previamente a las fallas en las partículas. La tenacidad. Cuando nos referimos a la tenacidad, nos estamos refiriendo a la resistencia que ofrece el agregado al impacto. Tiene mucho que ver con el manejo de los agregados porque si estos son débiles pueden alterar su granulometría y por consiguiente la calidad de la obra. Absorción. Es una mezcla de hormigón. Si los áridos río no están completamente satinados, absorberán parte del agua de amasado hasta saturarse. A la inversa, si el árido contiene agua libre superficial, ella incrementará el agua de amasado. Humedad. La humedad libre de un árido, valor sumamente importante y necesario para hacer la corrección de dosificación por humedad que aportan los áridos. Se determina como la diferencia porcentual entre la humedad total obtenida por secado al horno 110 grados centígrados y la absorción. Las propiedades térmicas y de alteración. Resistencia a los ciclos de hielo y deshielo, etc. Propiedades químicas. Contenido en azufre, cloruros, materia orgánica, contaminantes ligeros, reactividad potencial, etc. Entre los fenómenos físico-químicos que se dan en la superficie de los áridos, el que más interés tiene desde nuestro punto de vista es la adhesividad entre el ligante bituminoso y el árido en cuestión. Para determinar estas características existen diversos ensayos, entre los cuales abordaremos los más empleados en este país. Ensayo de inmersión-comprensión NLT 162. Es uno de los más empleados en España y mide el efecto del agua sobre la cohesión de mezclas bituminosas compactadas. Ensayo de la vuelta NLT 145. Se introducen en un caso una muestra del árido y en la correspondiente emulsión bituminosa, removiéndose vigorosamente para conseguir una mezcla íntima. Buenos días, quien les habla es el alumno Guamán Escate, que les hablará sobre los tipos de áridos. Lo podemos clasificar en áridos naturales, artificiales, reciclados y ligeros. En los naturales son los procedentes de yacimientos minerales, en los cuales se obtienen a través de un procedimiento mecánico. Estos se dividen en áridos granulares y de machaqueo. Los granulares se obtienen básicamente de graveras que explotan depósitos granulares. Estos se usan después de haber sufrido un lavado y clasificación. Se caracterizan por tener una forma redondeada, superficies lisas y sin aristas. Los áridos de machaqueo se producen en canteras tras arrancar los materiales de los macizos rocosos y someterlos posteriormente a una trituración, molienda y clasificación. Se caracterizan por tener una superficie rugosa y aristas vivas. En los áridos artificiales, estos están constituidos por subproductos o residuos de procesos industriales, en los cuales resultan de un proceso que comprende una modificación térmica u otras.
en los cuales están las escorias, lo conocido el carbón y los filleres. En los áridos reciclados resultan de un tratamiento del material inorgánico que se ha utilizado previamente en la construcción, por ejemplo los procedentes del derribo de edificaciones, estructuras de firmes, etc. En los áridos ligeros son aquellos productos naturales o artificiales en los cuales su densidad aparente es inferior a los 1000 y 1200 kilogramos sobre metro cúbico. En la clasificación, en función al tipo de roca, los áridos podemos clasificarlos en áridos naturales, reciclados y áridos secundarios. En los áridos naturales tenemos las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas son producto de la acción volcánica, con el magma enfriado o cristalizado en la superficie terrestre por el aire o el agua. Las rocas sedimentarias se forman a partir de depósitos de rocas desintegrados o de restos inorgánicos de animales marinos. Y las rocas metamórficas es el conjunto de las ígneas y sedimentarias que vuelven a introducirse en la corteza terrestre y se ven sometidas al calor y a la presión. En los áridos reciclados tenemos presentes el tratamiento de residuos de construcción y demolición, y en los áridos secundarios o artificiales actualmente su uso es escaso y provienen de las escorias y de otras industrias generadas en procesos térmicos. Por el tipo de clasificación, podemos tener en cuenta que los áridos se pueden usar en la construcción y en la industria. En la construcción podemos utilizar en los hormigones, en los morteros, en la capa de rodaduras, bases, las subbases, los balazos de ferrocarril. Y en la industria mayormente lo podemos encontrar en los cementos y otros elementos que derivan de estos. En la clasificación, por tanto, por tamaño, los áridos se designan mediante la fracción granulométrica comprendida entre el tamaño inferior y el tamaño superior. Lo podemos clasificar en gravas, arenas, finos y árido total o sahorra. Las gravas cuando tienen su tamaño superior a los 4 milímetros. Acá encontramos el gravón, las gravas, las gravillas y el garbancillo. Y en las arenas tenemos el tamaño entre 4 milímetros a 0.063 milímetros. Tenemos las arenas finas y arenas medias. En los finos, los que pasan por el tamiz de 0.063 milímetros. Y en total los ahorra es la mezcla de las gravas y las arenas. Buenos días, quien le hable es Luana Guzmán. Hablaré acerca, de acuerdo con el contenido de agua, los áridos pueden clasificarse en seco al horno. Se seca los áridos en un horno a 110 centígrados hasta que se elimine totalmente el agua de sus poros. Luego está el seco al aire, que se seca al aire libre, pero algunos poros se encuentran llenos de agua. Satinada con superficie seca, cuando los áridos tienen todos sus poros llenos de agua, pero están superficialmente secos. Y por último, húmedo mojado, todos sus poros llenos de agua y existe agua superficialmente. Ahora, acerca del proceso de transformación y reciclado. El proceso de tratamiento de los áridos permite obtener productos terminados aptos para el consumo. Se trata de un proceso muy automatizado y tecnológicamente complejo, pues intervienen en él una gran cantidad de disciplinas. Pero en cuanto a sus principios básicos, es sencilla, ya que consiste en triturarlo para obtener tamaños menores y clasificarlo según la granulometría. Las etapas básicas son la trituración y la molienda. Disminuye en sucesivas fases el tamaño de las partículas, empleando para ello equipos de trituración de características diferentes, como los de mandíbulas, los de persecución, los giratorios o los molinos de bolas o de barra. Luego está la clasificación. Encontramos a las cribas, que son equipos de clasificación, que permite seleccionar el tamaño de las partículas, separándolas entre las que pasan y no pasan por las mallas. De este modo se logran áridos de todos los tamaños posibles. El lavado se realiza cuando el yacimiento presenta lodos, arcillas u otras sustancias que afecten en la calidad de los áridos. Al obtener áridos limpios, son aplicados a la industria, evitando así la alteración de la adherencia de los ligantes como el cemento y la cal. Luego está el almacenamiento. Se dispone de productos de calidad clasificados según su granulometría, que se almacenan en silos o en apilamientos a la intemperie o cubiertos, llamados acopios. Y por último, el reciclado de residuos de construcción y demolición, o también llamado de vaciado, de obras procedentes de la construcción, ya sea de estructuras y edificaciones. Se pueden obtener áridos para ser consumidos, siempre y cuando cumplan los requisitos de calidad exigibles para cada una de las diferentes aplicaciones. Para ello es muy importante que el residuo haya sido seleccionado en origen
para evitar mezclas no deseadas que perjudiquen el producto final. Aplicaciones y usos de los áridos. Los áridos se emplean en cantidades considerables en todos los ámbitos de la construcción, ya sea en viviendas, obras de infraestructura, vías de comunicación, como puentes, carreteras o caminos, y en equipamientos o en la industria. A pesar de ello, esta materia prima no es nada conocida por el gran público, quien normalmente utiliza o adquiere los bienes ya terminados, donde la materia prima está ya integrada, mas no en su estado natural. Las principales aplicaciones en construcción son en morteros, que como sabemos es la mezcla de arena, cemento y agua. Se emplean para unir ladrillos o revestir paredes. Un metro cúbico de mortero contiene 1,3 toneladas de áridos. Los hormigones, que pueden ser estructurales, como cimientos, vigas y pilares, o en masa, como pavimentos. Para la fabricación de un metro cúbico de hormigón son necesarias entre 1,8 y 1,9 toneladas de áridos. En los prefabricados encontramos a los ladrillos, los bloques, las vigas, las aceras y tuberías. En las bases, subbases y aglomerados asfálticos son los elementos que componen las carreteras, autovías, calles, aparcamientos o pistas. El balasto, para la construcción de vías férreas y sobre el que se apoyan las traviesas y los rieles. 1 kilómetro de vía de ferrocarril requiere unas 10 toneladas de árido, como se puede observar en la tercera y última imagen. Las piedras y bloques de escollera se emplean en puertos. Otras aplicaciones son empresas, puentes, aeropuertos, calles, centros comerciales, parques de ocio, viviendas, recintos feriales, rascacielos, túneles y universidades. Las principales aplicaciones de los áridos en la industria son fabricación del cemento. El 80% del cemento es caliza. Industria de la cerámica y vidrio. 1 tonelada de vidrio requiere de 700 kilos de arena de sílice, muy pura, 300 kilos de dolomía y caliza y 130 kilos de sosa. La fabricación del acero. La caliza se emplea como fundente, también como los materiales abrasivos. La industria papelera, que requiere 1 tonelada de papel, contiene unos 300 kilos de carga mineral. La industria de los plásticos, la industria de pintura y detergentes, la industria informática, industrias químicas y farmacéuticas, los tratamientos de aguas, para la filtración de aguas de consumo humano, depuración de aguas y residuales y neutralización de aguas ácidas. La producción de energía eléctrica, que se utiliza en cargas para centrales térmicas, desulfuración de gases y presas para energía hidroeléctrica. En la alimentación, para fabricar 100 kilos de azúcar son necesarios 20 kilos de caliza. También se emplea en el proceso de fabricación del pan, el vino y de la cerveza. Otras aplicaciones industriales, usos agrícolas, corrección de suelos, fertilizantes, aditivos, lechos filtrantes, revestimientos aislantes y refractorios. Buenos días, soy el alumno Renato Mendoza y les voy a hablar sobre los 3 tipos de ensayo. Ensayo de desgaste de Los Ángeles. Es un ensayo que trata de medir la pérdida de un árido al ser sometido a un proceso de desgaste. Primero se monta una cantidad previamente lavada a la acción de la máquina de Los Ángeles, compuesta por un cilindro hueco de acero, horizontalmente sujetada por 2 ejes que permiten dar vuelta o hacer girar de alrededor de 500 a 1000 vueltas. El coeficiente de Los Ángeles se mide por el peso inicial menos peso final por 100 sobre el peso inicial. Una vez acabado el proceso, se separa la fracción retenida por el tamiz para lavarla o secarla. El ensayo de friabilidad. Resistencia que presenta un árido a su degradación y rotura de sus vértices o aristas. Se basa en la simulación de las condiciones tensionadas a las que se haya sometido un árido en el firme. Primero se introduce una muestra previamente tratada y compactada en un molde metálico.
La velocidad de la aplicación de la carga deberá ser tal que ésta alcance su valor máximo inferior a minutos. Una vez concluido esta fase, se procesa a tamizar producidos durante el apisonado. Su coeficiente es peso del material fino por 100 sobre el peso inicial. El ensayo de pulimento acelerado trata de reflejar el proceso pulido progresivo al que se ve sometido un árido. Para ello se confeccionan 4 probetas rectangulares. Las probetas se colocan radialmente en la rueda de ensayo, que se acopla a la máquina de pulimento acelerado. En esta máquina también se halla una rueda montada que simula el efecto de pasos de vehículos. Se emplean productos abrasivos combinados con agua para conseguir el efecto de degradación a largo plazo. Se someten las muestras a dos ciclos consecutivos. El primero a un régimen de arena silicia normalizada y agua. Segundo, se introduce una mezcla de polvo de esmeril y agua. Los estudios dan validez a este ensayo después de un periodo comprendido entre 3 y 6 meses. La conclusión de los áridos es que son materiales granulados inertes formados por fragmentos de roca o arena. Se le conoce coloquialmente como grava o arena o gravillas. Sin estos materiales áridos no sería posible la construcción de viviendas ni edificios, ni mucho menos se podría disponer de muchos productos industriales. Dependiendo las características y los volúmenes, se caracteriza en camiones. Además, los áridos son materias primas, minerales indispensables para la sociedad. En función a la aplicación en la construcción, los áridos deben reunir ciertas características entre las que se debe destacar las propiedades geométricas, mecánicas y físicas, también propiedades térmicas y químicas, con lo que esta propiedad son evaluadas con más de 50 normas de ensayo. Gracias.